La economía colaborativa es un modelo que se basa principalmente a través de la tecnología, que facilita la prestación, el intercambio, la compartición de bienes o servicios entre personas y sin intermediarios. Yo creo que el tema del concepto economía colaborativa puede ser un poco conflictivo o confuso por el nombre en sí, así que le podemos llamar economía P2P o economía de plataformas, como queramos. La economía colaborativa, básicamente la conocemos mayoritariamente por plataformas como Airbnb, BlaBlaCar, incluso Couchsurfing o algunas otras de este tipo, sobre todo en temas de transporte, alojamiento, pero hay mucho más. También hay otras aplicaciones como Buddy para compartir alojamiento, sobre todo enfocada a estudiantes. Además, ahora que estamos aquí los millennials, yo me incluyo, por cierto, también soy millennial, o como Sharing Academy para proporcionar clases particulares entre estudiantes universitarios, también jóvenes. Y bueno, y seguramente dentro de, no sé, 1 año, 2 años, 3 años, habrá otras plataformas que serán mainstream, igual que lo son ahora Airbnb o otras de las que estamos hablando. ¿Cómo afecta o cómo usan los millennials la economía colaborativa? Bueno, a mí es una pregunta que también me gustaría lanzaros a vosotros, pero a mí me parece muy gráfico un comentario que lanzó el otro día un amigo en Facebook, y él puso un mensaje, algo así como: desde que existe Airbnb y Uber, ir a un hotel o coger un taxi es para mí como antes era fumar puros. O sea, lo más old fashion, rancio, viejuno, como lo queramos llamar. Y me pareció bastante, no sé, bastante gráfico. La economía colaborativa, bueno, aparte de dejar atrás o desfasados a ciertos sectores tradicionales, tiene beneficios innegables como la generación de riqueza. Un informe bastante reciente de PricewaterhouseCoopers cifra en 28.000 millones de euros las transacciones este año, y dicen que de aquí a 2025 esta cifra se multiplicará por 20. Lo cual es bastante. De hecho, han superado ya las expectativas de crecimiento que PricewaterhouseCoopers habría fijado en un informe anterior. También es una oportunidad para generar empleo, de hecho ya lo está haciendo. Hay muchas nuevas startups que ya veremos, ya nos contará Paco qué tal va el mundo startup en economía colaborativa. Y es un modelo que se basa en lo que se conoce como triple win. Hay beneficio económico, hay beneficio social, también porque, en cierto modo, y depende, no siempre, democratiza el acceso, pues, por ejemplo, a una habitación. Si quieres viajar a un sitio, puede salirte más barata de lo que antes te salía tener que ir a un hotel, o quieres ir a una región de España o una ciudad o un pueblo, qué sé yo, donde hay una mala conexión de autobuses y tenías que hacer un montón de transbordos o coger un taxi en determinado punto, bueno, pues ahora tienes BlaBlaCar. Es lo que se llama la democratización del acceso. Y luego también la otra parte del triple win es la medioambiental. ¿Por qué? Pues por la eficiencia, el aprovechamiento de recursos infrautilizados, ¿no? Lo típico que se dice, que además está un poco manido, y yo realmente no sé hasta qué punto se hace, de que tú te compras un taladro y en toda la vida que tiene lo usas 2 minutos, ¿no? Pues compartes el taladro. Bueno, pues aprovechamiento de recursos, lo más gráfico quizás sea el aprovechamiento del espacio vacío que tienes en el coche, pero bueno, hay muchos otros ejemplos. Y por supuesto también tiene su lado oscuro. Uno de ellos, que además hace poco reportaba en un informe para FAES, Sagardoy Abogados, es la precarización del empleo, lo que ahora se llama el trabajo independiente relacionado con la gig economy, que bueno, pues tiene sus consecuencias negativas para los trabajadores, que ahora mismo no están reconocidos como tales, como trabajadores independientes, porque hay o autónomos o empleados, y no hay un modelo intermedio que te permita, por ejemplo, pagar a la seguridad social en función de lo que tú percibas.
Más desventajas, bueno, pues que también digamos que se pone en precio a más facetas de la vida que antes no le poníamos. Pues yo qué sé, a lo mejor tú te ibas un mes a Estados Unidos y dejabas tu casa a alguien, pues ahora dices, la pongo en Airbnb y gano un dinero, ¿no? O a lo mejor antes podías compartir el trayecto en el coche, pues ahora dices, lo pongo en BlaBlaCar y gano un dinero. O ese tipo de cosas. Y por otra parte tenemos el reto de la regulación que va a años luz de la economía colaborativa y todavía no, digamos que no se ha adaptado a ella y veremos si se llegará a adaptar en algún momento. Lo que se suele decir en los entornos en los que se habla de regulación de economía colaborativa es que pase lo que pase, esta es imparable, o sea que más vale que haya una adaptación. Y bueno, básicamente yo creo que es la gráfica de los retos que ya nos contarán nuestros acompañantes. Entonces, ante la pregunta de si la economía colaborativa es buena o mala, pues no lo sé. Lo que es indudable, bueno, no lo sé o tengo una opinión al respecto, obviamente, ¿no? Pero lo que es indudable es que ha abierto un debate que hasta ahora estaba más relegado a los economistas y es sobre el modelo económico que queremos, ¿no? Y ha abierto un debate en la esfera pública y en la sociedad. Y yo creo que esto per se ya es interesante. Pero bueno, vamos a lanzar la pregunta a nuestros acompañantes, que seguro que tienen cosas muy interesantes que contar y tienen perfiles muy diversos. Tenemos por un lado a Paco Rodríguez, que es conector de WeShare. WeShare es una red internacional de economía colaborativa con un crecimiento brutal, además, los últimos años. Y Paco, además, lleva sobre todo la parte de emprendimiento y de startups. Y tenemos a Rosa Guirado, que está muy familiarizada con todos los temas de regulación y todos los conflictos con la economía colaborativa a nivel legal, fiscal, todo esto. Rosa es abogada, es economista, es experta en competencia y experta en economía colaborativa y además tiene un despacho de abogados que se llama Legal Sharing y está exclusivamente dedicado a estos temas. Así que bueno, vamos a empezar. Paco, ¿es buena, es mala la economía colaborativa? Pues bueno, es una buena pregunta, eso está claro, que creo que hay que hacerse siempre. Cuestionarlo todo para mí es una de las formas que hay de hacer que crezca de manera más, sin perder un poco la esencia. Y hablando de preguntas, los que no habéis levantado la mano, ¿pensáis que es mala o simplemente no la conocéis? Porque veo que han levantado, bueno, más o menos la mitad. Las personas que no habéis levantado, simplemente por saber, porque bueno, si pensáis que es mala me parece estupendo, es simplemente por... No la conocéis, ¿no? Entiendo. Vale. Bueno, pues mi respuesta es que sí, que es buena, si no, pues no estaría en la red de esta WeShare, ¿no? Que acabamos de cumplir pues 5 años, ya fomentando pues todo esto de la economía colaborativa. Y es buena, pues creo que es buena por muchos motivos, ¿no? Empezando primero porque ha creado una figura que hasta ahora pues o no existía o existía solamente pues en círculos cercanos, ¿no? Familia, amigos, ¿no? Ese ciudadano productor que pone en valor sus bienes, sus servicios, su tiempo y su talento y su dinero también, ¿no? Normalmente estos recursos han estado pues infrautilizados la mayor parte del tiempo y de ahí pues viene un poco ese impacto, ¿no? Ese triple impacto que comentaba Esther, que lo ha explicado todo perfectamente, que bueno, incide de manera directa en la economía porque nos convertimos en agentes productores y vemos cómo hay empresas que están bueno, pues quejándose de la competencia que se está produciendo. Lo cual, bueno, habría que analizar si es bueno o malo. Yo creo que la competencia es algo positivo. Tenemos más opciones es libertad y la competencia pues beneficia al final al consumidor o al usuario, ¿no? Entonces para mí es algo positivo. Después a nivel social, aparte del acceso frente a propiedad, ya no hace falta comprar un coche para poder utilizarlo, pues también tenemos que estamos haciendo cosas con desconocidos y eso es algo que es bastante interesante, ¿no? Desde el punto de vista pues sociológico, ¿no? Ahora pues un desconocido ya no es una persona que a lo mejor bueno, supone un peligro o nos da desconfianza, sino que gracias a la tecnología y estos sistemas de reputación que están dentro de las plataformas, pues más o menos sabemos con quién podemos interactuar, con quién podemos tener esta experiencia, viajar en coche, compartir casa, una compraventa de un objeto, prestarle dinero. Gracias a esa reputación atesorada con las otras experiencias que ha tenido con otras personas, pues tenemos un poco de información para efectuar esa transacción, ¿no? O esa experiencia. Y eso pues creo que es algo muy positivo. Hacer cosas con desconocidos amplía nuestros círculos, nos saca de la zona de confort y a nivel de ciudadano productor pues nos convierte un poco en microemprendedores, ¿no? Da un poco esta mentalidad que creo tan necesaria en nuestro país de darnos cuenta de que tenemos mucho que ofrecer
y que no todo es pues encontrar trabajo y consumir, ¿no? También podemos pues ser, sin ser empresas, pues producir con lo que tenemos infrautilizado, ¿no? Y el tercer impacto que comentaba el impacto medioambiental, pues efectivamente un uso más eficiente de los recursos pues tiene un impacto brutal en el medio ambiente, ¿no? Porque no hace falta, insisto, para consumir algo no hace falta comprarlo, no hace falta crear algo nuevo. Ponía el ejemplo del taladro, que estos unos 15 minutos de media que tiene de vida, lo que lo utilizamos y cada uno tenemos uno en nuestra casa, ¿no? Quizás no tiene mucho sentido que todos tengamos uno en nuestra casa y podemos compartirlo entre la comunidad de vecinos, por ejemplo, ¿no? Y como eso, pues el coche, ¿no? Yo quiero empezar a hablar un poco de los sectores donde la economía colaborativa tiene un impacto positivo que a lo mejor no nos hemos dado cuenta, pero es brutal, ¿no? Sobre todo es el tema de la sostenibilidad. Y voy a empezar por la movilidad, ¿vale? Que además en Madrid es un ejemplo de ella, porque estamos compartiendo coches sin darnos cuenta. Se ha metido en nuestras vidas tanto Car2Go como Emov, como Blue Move, como Respiro, y estamos compartiendo esa accesibilidad a los vehículos y estamos utilizándolo sin tener que comprar uno. Y no solamente es eso, sino que de media cada coche de car sharing, que es esta modalidad, quita 15 coches de la circulación. Una ciudad hipersaturada como Madrid, que tiene ese problema de contaminación, pues imaginaos los beneficios que tiene, ¿no? Dentro de la movilidad puedo meter también el tema del parking. ¿Cuántos parkings están vacíos mientras pasamos una media de 20 minutos al día buscando aparcamiento? La búsqueda de parking es responsable del 30% de los atascos y los atascos son en buena parte responsables de la contaminación, ¿no? Entonces, bueno, pues como vemos tiene un impacto bastante interesante por el simple hecho de compartir la accesibilidad a un vehículo, ¿no? Hacerlo pues, de una manera diferente a como veníamos haciéndolo ahora, ¿no? De cada casa tiene un coche o incluso dos. Ahora, bueno, pues tenemos un coche para varios vecinos, ¿no? Teniendo en cuenta sobre todo de dónde venimos, que está el 95% del tiempo el coche está parado y mientras pues haciendo gastos. Otro sector muy importante también, como para nuestro país, es el turismo, que es la primera industria, ¿no? Y el impacto que tiene, sí que es verdad que tiene externalidades negativas. Se habla de gentrificación, se habla de molestias a los vecinos, y efectivamente es así. Pero bueno, son cosas que hay que arreglar, no es prohibir, creo que nunca es la medida a tomar. Pero tiene impacto positivo, de eso no se suele hablar, ¿no? Distribución de la riqueza del turismo. Ya no hace falta que los turistas vayan donde haya hoteles, que suelen ser los centros turísticos. Barrios como, Carabanchel o barrios como Usera, las personas pueden tener sus casas allí y los turistas pueden ir a esa zona, ¿no? No solamente es un beneficio para esa persona que puede pagar su hipoteca con esos ingresos, sino también la riqueza se distribuye en los locales de la zona, en supermercados, en restaurantes, en tiendas. Con lo cual, bueno, digamos que democratiza un poco el turismo. También se puede ampliar el número de camas disponibles para turistas sin tener que construir nuevos hoteles, lo cual, bueno, no sé si habéis bajado a la costa mediterránea, pero la verdad es que es queda bastante, rompe el paisaje, digamos, ¿no? Yo que he vivido en Mallorca muchos años, sé bastante de qué hablo en ese sentido. Y así podemos absorber más turismo sin tener que construir nuevo. Después otros sectores, pues puede ser segunda mano, por ejemplo, ¿vale? Aquí sí que incide directamente en las cosas que compramos cada día. Hay opciones como pueden ser, por ejemplo, Wallapop, Airbnb, No Lo Tiro, que nos permiten comprar o vender nuestros objetos, los que ya no queremos, o comprar otros de segunda mano. Podemos alquilarlo a través de startups como Relendo, por ejemplo, y rentabilizarlo mientras lo utilizamos. Podemos regalarlos, como No Lo Tiro. O podemos repararlos, ¿vale? Aquí en Madrid justamente hay un Repair Café que está ahí en Media Lab, que en vez de pues, comprar un microondas nuevo porque se ha estropeado, pues vas y te lo pueden arreglar. ¿Y esto qué impacto tiene? Bueno, pues la ONG Amigos de la Tierra habla de que hay que promover la alargascencia, ¿vale? Porque según un estudio de Vivo, alargascencia en frente a la obsolescencia programada. Según un estudio de Vivo de 2015, gracias a la segunda mano, en ese año se ahorraron 700.000 toneladas de CO2. ¿Esto es mucho o es poco? Bueno, aquí en Madrid creo que nos estamos convirtiendo en expertos en esto de la contaminación vía movilidad y digamos que equivale a 2 meses y medio en la ciudad sin tráfico. Con lo cual, bueno, pues creo que es
bastante impactante, ¿no? Otro sector también muy interesante es la energía. La energía en España pues se habla de pobreza energética, se habla de tarifas que quizás no son las adecuadas. Bueno, pues hay una posibilidad que existe en otros países que ya se está llevando a cabo, en ciudades alemanas, holandesas, que las personas se convierten también en agentes productores de energía, a través del sol, a través del viento, energías limpias, cambian el sistema energético y encima se autoabastecen, ¿no? Una forma, creo, bastante interesante de luchar contra la pobreza energética. Y después, bueno, pues hay otros sectores también, pues, a ver, tengo aquí la chuletilla. Ah, sí, la alimentación. La alimentación que no le damos la suficiente importancia y es un sector, pues bueno, lo hacemos varias veces al día, ¿no? Y hay comunidades que se han organizado con grupos de consumo a través de la tecnología para hacerlo de manera más eficiente y lo que consiguen es conectar directamente con los productores. ¿Esto qué impacto tiene? Pues en vez de tomar alimentos que han viajado 2.500 kilómetros o 3.000, que es la media, y durante 5 o 7 días, que a saber cuántos nutrientes conserva, tenemos alimentos de kilómetro cero, ¿no? Más cerca de nosotros, sin ese impacto medioambiental, ¿no? Entonces, bueno, pues es un ejemplo, creo que teorizar está muy bien, pero a mí lo que me gusta sobre todo es eso, ¿no? En base a ejemplos de demostrar que si bien hay cosas que mejorar, hablaba Esther de la precarización. Bueno, si se habla de Uber, yo directamente digo, como han dicho ellos, que no es economía colaborativa tal y como está configurado en España, es una economía on demand, es un sistema muy interesante. Tan interesante que el otro día me monté en un taxi y el taxista tenía una pegatina de wifi, ¿no? Y le pregunté que, bueno, oye, ¿y esto? Que no lo había visto y tal. Y lo que me dijo el hombre es, pues bueno, hay más competencia, hay que innovar. Y dije, bueno, pues efectivamente, muy bien. No eres economista, pero lo has clavado. O sea, es bueno para nosotros, ¿no? Y bueno también como producto turístico, que estamos ofreciendo una serie de recursos a la gente que viene de fuera y eso da atractivo a la ciudad, ¿no? Y creo que en ese sentido la competencia es buena. Yo lo dice alguien que, por supuesto, quiere que el sector de taxi perviva, porque es un servicio público muy interesante, no todo el mundo tiene acceso a la tecnología, aquí hay una brecha tecnológica que es clara, o sea, tanto de accesibilidad como de conocimiento de uso, con lo cual, bueno, pues me parece que ambos sistemas han de convivir, el tradicional y el colaborativo. Y bueno, más o menos es por eso que yo creo que sí que es buena la economía colaborativa. Hay esas partes oscuras que hay que trabajar en ellas, esas externalidades negativas hay que mejorarlas y hay que fomentar las externalidades positivas. Te quería preguntar, Paco, antes de que pasemos a hablar con Rosa, por el tema de las startups, si crees que hay una especie de ebullición de startups colaborativas y, en tal caso, si son realmente startups de economía colaborativa, P2P, o si se quieren apuntar al carro poniéndose ese nombre pero no son tal cosa. Yo creo que por suerte hay una ebullición de emprendimiento en nuestro país en todos los sectores. Yo el que más conozco es la economía colaborativa y, vamos, lo he dicho siempre, en España podemos sacar pecho con nuestros emprendedores y en este sector, pues, sobre todo, ¿no? Están haciendo cosas increíbles a pesar de... aquí, bueno, pues tenemos unos sistemas que no son pro emprendimiento y creo que eso también habría que cambiarlo, pero bueno, al final salen gente con mucha fuerza, ¿no? Porque están contra el viento, emprendiendo y sacando proyectos súper potentes, ¿no? Y creo que para mí esa es la línea, o sea, una base de la sociedad emprendedora que cree valor y bueno, que cree estos sistemas además que tienen pues este impacto tan positivo. Muchas gracias. Rosa, cuéntanos. Mi visión o mi opinión. A ver, yo a la pregunta de por qué es buena la economía colaborativa, yo diría que por todo. Soy bastante liberal y bastante, no radical, pero sí. Entonces, ¿por qué es buena? Por todo. Antes quizá de ponernos a hablar de por qué es buena, yo creo que sería súper interesante identificar bien el esquema, ¿no? Están las plataformas de economía colaborativa, como diríamos una especie de nube, ¿no? Operan y nos prestan unos servicios que son servicios electrónicos, ahora vamos a ver por qué. Y luego están los pares, los individuos, que son, pues si tú coges un BlaBlaCar, tú eres usuario de BlaBlaCar, acudes a la plataforma y hay otro tipo de BlaBlaCar que te lleva, con lo cual son dos particulares que uno presta servicio y el otro lo recibe, bueno, muchos. Entonces, hay dos tipos de relaciones muy diferenciadas, que es la de la plataforma con cada uno de los usuarios. Por el solo hecho de ser usuario,
tú, esas condiciones de uso que nunca leemos, vale, pues esos son un contrato realmente nuestro con la plataforma. Y por ese contrato la plataforma lo que nos presta es una serie de servicios que son servicios electrónicos, puro y duro. Es decir, pues que te garantiza que tú, al meterte en la página, ellos te ofrecen toda la oferta disponible, te ofrecen a tu visión la que mejor se ajusta a lo que tú demandas y te casan automáticamente la que se adecua a lo que tú necesitas. Eso es un servicio electrónico, ¿vale? Ellos no prestan el servicio de alojamiento o el servicio de transporte, ellos no te llevan en el coche, ellos te prestan el servicio de, toma, esta es la oferta y además os pongo en contacto y os causo automáticamente oferta y demanda, ¿vale? Y luego están los pares, que son el que solicita un servicio y el que le ofrece el servicio. Y entre esos se realiza el servicio subyacente que se llama, que es el servicio físico en cuestión, es decir, o el servicio de alojamiento o el servicio de pues lo que sea, de transporte, de comidas, etcétera. Eso es muy importante a efectos de la responsabilidad de las plataformas. Lo digo porque cuando se dice, bueno, Uber, que ya veremos, que ahora luego hablamos de eso, pero Uber es responsable si pasa algo, o por ejemplo, si tú invitas a tu casa a alguien a comer en una de esas plataformas de comida a domicilio y se intoxica, ¿la plataforma responde o no responde? BlaBlaCar, si hay un accidente, ¿responde BlaBlaCar o no responde? Eso es muy importante tener en cuenta las relaciones que hay. Uno es el servicio subyacente de transporte y la responsabilidad será solo de los que intervienen ahí. Y otro es si lo que pasa es que se cuelga la página. Ahí obviamente la plataforma responde porque se ha colgado su servicio, que es el servicio electrónico. Entonces, teniendo en cuenta este punto de partida, ahora viene la pregunta de ¿por qué es buena la economía colaborativa? Entonces, yo creo que porque ofrece un montón de oportunidades. La Comisión Europea, en junio de 2016, dictó un paquete de medidas enorme y entre ellos una comunicación que lo que viene es a recoger una serie de orientaciones, de directrices no vinculantes. Y en esas directrices no vinculantes, lo que viene, la Comisión Europea es a señalar que las plataformas, viene a señalar como una serie de puntos claves y en esos puntos claves distingue en concreto que las plataformas pueden solo prestar el servicio electrónico ese que decíamos o además prestar el servicio subyacente. Y esto es muy importante, por ejemplo, lo estamos viendo ahora mismo con Uber. Con Uber todos sabemos que ha habido un montón de juicios, que le prohibieron, pero ¿qué está pasando realmente con Uber en España? Uber en España lanzó el servicio Uber Pop. Ese servicio trataba de competir directamente con el taxi. Le metieron, incoaron una demanda de competencia desleal el gremio del taxi. ¿Por qué? Porque competencia desleal es toda aquella competencia que no se hace de buena fe. Ese es el carácter general de competencia desleal. Y hay un artículo concreto que dice que es competencia desleal cuando para competir infringes una norma. Y te sirves de esa infracción de la norma y con eso ganas una ventaja. Entonces, si Uber empezó sin licencia de taxi, pero a competir en un sector regulado como era el del taxi, sin esa licencia, consideraron que podía ser competencia desleal. ¿Qué ocurrió? Que el Juzgado de lo Mercantil, número 2 de Madrid, no tenía idea y dijo, yo creo que puede ser que sea competencia desleal, así que cautelarmente lo prohíbo. Está prohibida simplemente cautelarmente, pero está prohibido. En Barcelona pasó algo distinto y es que llegó al Juzgado de lo Mercantil y el Juzgado de lo Mercantil dijo, yo de esto no sé. Así que se lo lanzo a Europa, al Tribunal de Justicia y que ellos, que son los que saben, que decidan. Y Europa está decidiendo. Pues en noviembre hubo una vista oral en la que se decidió todo esto. Bueno, no se decidió, se abrió juicio oral para comentarlo. Y entonces se planteó, Uber presta el servicio electrónico seguro, eso todas las plataformas, lo hemos visto antes, ¿no? Esa relación de arriba abajo. Pero además presta Uber el servicio de transporte. Y entonces la Comisión Europea, en esas directrices que os decía de junio, dijo, hay un criterio esencial para saber si una plataforma, además del servicio electrónico, presta el servicio físico, el servicio subyacente, en este caso el transporte. Y dijo, el criterio es que haya control efectivo
de la plataforma a quienes prestan los servicios. Es decir, en este caso de Uber, a los trabajadores, a los conductores, porque si decimos trabajadores seguro que hay relación laboral y seguro que hay prestación de servicios, ¿no? Entonces, si Uber, voy a poner porque estamos en ese caso, fija el precio, fija las condiciones contractuales clave y además fuera propietaria de todos los vehículos de Uber, en ese caso sí o sí Uber está prestando el servicio, con lo cual si pasara algo la responsable es Uber. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que aquí fija el precio, fija las condiciones del contrato, pero no tiene los coches, no es propietaria de los coches, que es de cada conductor. Entonces, bueno, está ahí, todavía no está decidido, el 6 de abril habrá unas conclusiones del abogado general y luego se decidirá, pero bueno, está bastante avanzado. Pero este es un supuesto excepcionalísimo en el que la compañía reconoce que sí entra un poco a prestar ese servicio de transporte. De hecho, ha habido una sentencia en Reino Unido en la que reconocen que hay una relación laboral de Uber con sus conductores, con lo cual, si hay esa relación laboral, es Uber quien lo está prestando, los otros trabajan para ella. Bueno, esto es, por así decirlo, el punto de partida, porque vuelvo a preguntar, ¿por qué es buena la economía colaborativa? Uno, a nivel legal, es buenísima, yo creo, porque ofrece la oportunidad, decía la Comisión Europea, de, igual que en su momento la Directiva de Servicios planteó como un antes y un después para decir, a partir de ahora liberalizamos los servicios en Europa y todas las legislaciones nacionales tienen que cumplir esta liberalización. Pues con la economía colaborativa ha venido a decir algo prácticamente igual. Ha dicho qué buena oportunidad es que en adelante todas las legislaciones nacionales revisen su legislación para comprobar que se adecuan a los principios de regulación eficiente. Estos principios de regulación eficiente son esenciales. Es que tú regules para cumplir un interés general y que no sea el que te dé la gana. Eso es importante. 2, que sea necesaria la ley. Y 3, que sea proporcional. Esto mismo, tanto para las leyes, se aplica como para los actos administrativos. Hace poco Airbnb ganó el recurso a la primera multa que le impuso la Generalitat de Cataluña. ¿Por qué? Porque la Generalitat había dicho que habían incumplido una norma que ellos no tenían que cumplir. Entonces, todos los actos administrativos no son legales porque sí. Luego está la revisión que hacen los jueces de esos actos y tienen que ser necesarios y proporcionados. Entonces, ¿por qué es buena la economía colaborativa? Porque tenemos la oportunidad de revisar todas las normas que salgan en adelante, sobre todo de comunidades autónomas, porque son las que tienen competencia, para valorar si son necesarias y proporcionales. Y si no lo son, se anulan. Esa es la riqueza del mercado y de nuestro de derecho. ¿Vale? Entonces, eso es muy importante porque en Madrid dictaron una norma, la Comunidad de Madrid, por la que, por ejemplo, en el sector del alojamiento, para poder poner tu piso en alquiler, tenías que como mínimo prestar 5 noches de alojamiento, mínimo 5 noches. Eso se declaró ilegal. ¿Por qué? Porque no era necesario para el fin de la norma, que es garantizar pues, que se alquile de una forma adecuada, y no era proporcional, porque si lo alquilabas un solo día, se cumplía el fin ese de la norma, es decir, que tú podías alquilar perfectamente. Era una medida muy lesiva para nosotros, para los ciudadanos. Entonces se declaró ilegal. Es decir, que es muy importante la revisión que hacen de las normas. Y ahora desde el punto de vista económico, que para mí es el más importante quizá en este punto, es decir, por un lado, que se asignan más eficientemente los recursos, lo cual supone una mayor eficiencia, una mayor competitividad de nosotros como economía española. Luego decir, cuando tú, por ejemplo, quieres contratar a un abogado, por ejemplo, o a lo que sea, cualquier servicio, ¿qué es lo que haces? Llevas a cabo una serie de costes que se llaman de transacción, que es, voy a investigar cómo está el mercado, voy a averiguar, a ver, este abogado qué tal será, cómo será el precio, voy a valorarlo en torno al mercado, voy a ver si cubre las necesidades que yo necesito, hablo con él, miramos el precio, todo eso son una serie de costes de tiempo, sobre todo, y de precio, de dinero, que son muy caros.
Las plataformas lo que consiguen hacer es reducir por completo los costes de transacción. Es decir, tú entras a una plataforma y es que no lo valoramos, pero es que tú tendrías que ir mirando casa por casa de Airbnb por separado y viendo cuánto te cuesta. Tú entras en la plataforma y las tienes todas a la vez. Reducen los costes de transacción a la mínima expresión. Reducen también espera, ahora la chuleta, como digo yo, la diferencia de información entre las partes. Y luego simplemente haceros referencia a lo que son características de las plataformas, y es que son mercados de doble cara, es decir, no solo está la oferta, no solo llegamos a Airbnb y vemos un montón de casitas, no. Vemos un montón de casas y tú tienes la oportunidad de decir yo quiero esta o yo quiero aquella y de que se case automáticamente, ¿vale? Eso es muy importante. Son también economías, ya la última cosa, son economías, tienen muy fácil la economía de escala, es decir, ellos invierten muchísimo en el software y en los algoritmos y en todo eso y tienen unos costes fijos altísimos. Pero una vez lo tienen, les da igual tener 100.000 usuarios que 3 millones. Les cuesta lo mismo, por decir, ¿vale? Entonces, son economías de escala y, por último, son economías de red. Una de las críticas que se suele hacer de las plataformas o de la economía colaborativa es que hay muy poquitos unicornios, que les llamas, como grandes empresas gigantes. Pero es que nosotros, por ejemplo, vosotros usáis Facebook. Si tú quieres localizar a un antiguo compañero del colegio, tal, en Facebook, solo existe Facebook. Es decir, si sabes que está ahí. Mientras que si hubiera 20 distintas, no lo localizarías, porque no sabrías en cuál de todas ellas está. Es decir, que nos interesa que estén por red unificadas en compañías muy grandes. Entonces, esto es lo que he considerado como economía de red. Con lo cual, por todos estos motivos, también desde el punto de vista económico es muy positivo la economía colaborativa. Nada más.